¿Qué sucede cuando, en solo una noche, el 70% de la energía de un país desaparece? Imagina un invierno glacial, ciudades sumidas en sombras, hospitales al borde del colapso y millones enfrentando una vida sin electricidad, sin agua y sin calor. No es solo incomodidad, es la vida cotidiana puesta en jaque en medio de una guerra sin respiro. La noche del 7 al 8 de noviembre fue decisiva. En la oficina de Volodymyr Zelensky, la noticia cayó como un mazazo. Dos centrales termoeléctricas clave, la de Trípoli y la de Zmijiv, habían sido destruidas por completo. Mientras tanto, ataques coordinados paralizaban subestaciones críticas, dejando aisladas incluso las plantas nucleares del país. Solo cuando el daño fue irreversible, el régimen ucraniano reconoció la magnitud del ataque. Un golpe quirúrgico al corazón energético. El resultado fue un sistema al borde del colapso, comunidades enteras sin servicios y un futuro inmediato marcado por la incertidumbre. Pero lo que está en juego trasciende cables y turbinas. Ignorar este alcance significa poner en riesgo la supervivencia nacional y la estabilidad de toda la región. La guerra moderna se libra en los sistemas invisibles que sostienen la vida civil. Para entender cómo se llegó a este límite, hay que retroceder y analizar la anatomía de una operación que ha redefinido las reglas del conflicto. Detrás de cada explosión hubo meses de preparación, inteligencia y una estrategia implacable. El siguiente paso es desentrañar cómo se gestó este asalto energético y quiénes estuvieron realmente detrás. Las cifras, frías e implacables, no dejan lugar a dudas. Antes del golpe final, Ucrania ya oscilaba al borde del colapso energético. Basta observar los datos para entender la magnitud de la catástrofe. Desde febrero de 2022, el país perdió entre 39 y 41 gigavatios de capacidad eléctrica. Eso significa que más de 2/3 de su infraestructura anterior quedaron fuera de combate, dejando disponibles apenas entre 15 y 17 gigavatios. La demanda mínima del país ya rondaba entre 16 y 18 gigavatios, y en invierno, los picos superaban fácilmente ese umbral. Así, incluso antes de nuevos ataques, el déficit era inevitable. El sistema no alcanzaba ni para cubrir lo esencial para la vida y la economía. Muchos apostaban por las importaciones europeas como salvavidas, pero el máximo teórico era solo de 2,2 gigavatios. Ese límite no era solo cuestión de acuerdos, sino de la capacidad real de la red y los daños internos. El apoyo externo jamás podría cerrar la brecha estructural. Ignorar esto era acelerar el desastre. El déficit ya era sentencia, no amenaza. Ucrania entró al invierno en la cuerda floja, dependiendo de cada central y línea para evitar el apagón absoluto. Pero en noviembre de 2025, la situación empeoró de forma dramática. Los ataques coordinados cambiaron todas las reglas y pusieron al país contra las cuerdas. Esto no fue un ataque caótico, sino una operación de precisión quirúrgica sobre la columna vertebral de Ucrania. Desde la medianoche de aquel 8 de noviembre, la ofensiva desplegó ataques simultáneos en 149 zonas, empleando aviación táctica, drones, artillería y misiles de alta precisión. El objetivo no era destruir por destruir, sino desmantelar los puntos neurálgicos del sistema energético ucraniano. El primer golpe fue devastador. Centrales como Tripolskaya, Zmievskaya, Pridnestrovskaya y Kremenchuk quedaron fuera de servicio en minutos. Con estos generadores eliminados, la capacidad energética nacional sufrió un daño irreparable. Sin embargo, la operación no se detuvo ahí. El segundo escalón apuntó a subestaciones clave, aquellas que conectan las centrales nucleares con la red nacional. Incluso con los reactores activos, la electricidad quedó atrapada, rodeada por una red inerte e inútil. El tercer nivel fue aún más letal. Nodos de transmisión y centros de control fueron destruidos metodológicamente. Sin esas rutas, restaurar el servicio se volvió como intentar llenar un vaso roto. Imposible. La intención era clara y calculada: aislar los generadores, destruir la red y frenar cualquier recuperación rápida.
Cada componente eliminado multiplicaba el efecto del anterior, generando un vacío energético y logístico casi absoluto. El impacto fue mucho más allá de la electricidad. Los ataques golpearon también la logística militar, defensas aéreas, lanzadores de drones y áreas de concentración de tropas. Fue un golpe multifacético, diseñado para desorganizar tanto la vida civil como la capacidad de respuesta militar y la moral. La situación es aún más crítica de lo que parece. La imposibilidad de restaurar generación y transmisión en el corto plazo acelera la caída de la industria, la defensa y la sociedad. Cada día sin luz es un día más cerca del colapso total, donde economía y estabilidad se erosionan sin remedio. Pero el verdadero impacto trasciende lo técnico y militar. Ahora veremos cómo esta destrucción desencadena una reacción en cadena en toda la sociedad ucraniana. La oscuridad no solo apaga luces, sino también esperanzas. Pronto, los efectos sociales y psicológicos comenzarán a propagarse. El apagón no solo apaga ciudades, desmantela la estructura misma del Estado. Tras los ataques coordinados de noviembre, Ucrania enfrenta una realidad feroz. Los cortes diarios duran hasta 12 horas. En pleno invierno, el frío es tan letal como cualquier misil enemigo. El miedo se apodera de las calles. Familias enteras buscan desesperadas velas, baterías y alimentos que no se echen a perder. Los que pueden, huyen del país en silencio. Los que quedan, se preparan para una lucha de supervivencia, sin saber qué esperar. Las consecuencias golpean cada rincón. La producción militar se detiene. Fábricas sin electricidad dejan de fabricar armas y municiones. Trenes y camiones se quedan inmóviles y los suministros apenas avanzan. Los hospitales, saturados, rozan el colapso. Generadores al límite, medicinas arruinadas, cirugías aplazadas. El número de muertes empieza a crecer, sobre todo entre los más frágiles. Importar electricidad no basta. Aunque algo de energía llega desde el exterior, la red dañada solo permite abastecer a unos pocos núcleos urbanos. Lo que fue una nación interconectada, ahora son islas de luz en un océano de sombras. La sociedad se fractura, el descontento crece, las protestas se multiplican y el ejército pierde moral. La confianza en el gobierno de Kiev se desploma, mientras la sensación de caos se extiende incluso entre los aliados. En Occidente, la duda se instala. ¿Aún tiene sentido apoyar a un Estado al borde del colapso? La viabilidad misma del Estado ucraniano está en juego. Sin energía no hay defensa, ni economía, ni gobierno. La verdadera pérdida es el control del propio destino. Pero incluso en la oscuridad, surgen destellos de resiliencia. Algunos se niegan a ceder ante el miedo, buscando nuevas formas de resistir. En el siglo XXI, la verdadera guerra se libra en las redes eléctricas y la infraestructura vital. Hoy, la seguridad de un país depende menos de sus ejércitos y más de mantener vivo el pulso de la vida cotidiana. Ucrania es la advertencia más cruda. Nadie está a salvo cuando la luz puede apagarse en cualquier momento. El equipamiento energético no se reemplaza en cuestión de días. Turbinas, transformadores y sistemas avanzados requieren meses, incluso años, para ser fabricados. Cada central destruida deja una cicatriz que cuesta miles de millones y no sana rápido. Mientras el conflicto siga, reconstruir es jugar una partida perdida. Cualquier reparación se convierte en objetivo inmediato. Así nace un ciclo de destrucción y desesperanza, donde invertir en restaurar se siente como arrojar recursos a un pozo sin fondo. La ayuda internacional apenas logra contener la hemorragia. Generadores portátiles y combustible solo brindan alivio efímero. La magnitud de la crisis es tal que ningún envío puede reparar un sistema entero colapsado. La lección es contundente. La resiliencia exige descentralizar, proteger y modernizar la infraestructura. Sistemas distribuidos, energías alternativas y defensas activas pueden separar la resistencia del colapso. Además, toca anticipar amenazas híbridas, donde lo militar y lo digital se entrelazan. Preparar respuestas y planes de contingencia ya no es opcional.
Es cuestión de supervivencia nacional. Ignorar estas señales deja a cualquier país expuesto a perder años de desarrollo y su propia soberanía. El caso ucraniano no es una excepción. Es el espejo donde todos deben mirarse. Pero, ¿cómo llegó Ucrania a este punto crítico? Para entenderlo, hay que retroceder a los primeros días de la ofensiva y analizar la estrategia detrás de los ataques. Cuando desaparece la luz, todo lo demás le sigue. Los ataques coordinados contra la infraestructura energética de Ucrania en noviembre de 2025 no solo destrozaron centrales eléctricas, dejaron al descubierto la fragilidad invisible sobre la que se sostiene la vida moderna. Sin energía, un Estado pierde mucho más que electricidad. Se desmoronan la confianza social, la economía y, sobre todo, el control de su propio destino. Lo ocurrido en Ucrania es una señal urgente para el resto del mundo. Hoy, la guerra se libra en cables, subestaciones y redes ocultas que permiten hospitales, hogares y comunicaciones. Ignorar estas advertencias es invitar al colapso, impredecible y devastador, a cualquier país, en cualquier instante. La historia revela que la seguridad ya no depende solo de ejércitos o armas visibles. La infraestructura crítica es la verdadera línea de defensa del siglo XXI. No aprender de Ucrania es abrir la puerta a futuros colapsos y perder tiempo esencial para prepararnos. Por eso, es crucial repensar qué significa seguridad hoy. Solo así podremos anticipar riesgos y evitar que la próxima crisis nos tome por sorpresa.